Dímelo, mi gente, bienvenido a otro episodio más de Nuestra Vida, donde nosotros nos paramos al frente de ustedes y nos confesamos de cierta manera, contándoles nuestros 12 años juntos. Nos hemos desahogado. Cuca me ha destruido en varias ocasiones. Espero que les haya gustado, espero que hayan visto el anterior y el anterior. Han salido dos, ¿verdad? Que han salido dos. So, les aconsejo para que puedan entender que le den un flashback, que den para allá atrás y vean los anteriores para que puedan entender de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Estás ready para el tema de hoy, Valentina? Estamos ready. Bueno, antes de empezar, quería darles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. Claro que sí, el mejor podcast de relación que vas a encontrar por ahí, porque si tú ves otro por ahí, déjale saber que son copias. Nosotros somos los originales. Les agradeceríamos que le den al botón de suscribir, activen la campanita para que no pierdan ninguno de estos episodios. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. Claro que sí, olvídate, dejen su opinión allá abajito de qué quiere que hablemos del otro podcast, den las loqueras ahí, su opinión, y obviamente compartan y denle like. Y además, quería dejarles saber que estamos en formato podcast a través de Spotify. Tú coges, en caso que estén manejando, estén en el trabajo, que no puedo usar el teléfono, pero nos quieras escuchar, vete a Spotify y pones Kenny Valen TV y nos puedes escuchar a través de los headphones, el teléfono, donde tú quieras. Dicho eso, oye, estamos celebrando los 100 suscriptores todavía. Estamos felices, estamos súper contentos con el apoyo de ustedes. Así que vamos rumbo a los 500. Van a haber muchas sorpresas, muchos regalos. Así que no se me vayan muy lejos, que vamos a estar por ahí. Yo tengo la tabla de notas aquí, donde tengo que poner notas para que no me estén regañando, que a mí se me olvidan las cosas. Antes de seguir la historia, vamos a escuchar los últimos 10 segundos por ahí o 15 segundos aquí déjame ver si los tengo aquí, del episodio anterior para arrancar desde ahí donde terminamos. Vamos a ver, vamos a escuchar esto. Mucho tiempo, lo suficiente para confiar en ella, y eso lo hice. Arreglé el cajo, fui a visitarla más tiempo con ella. Ajá, eso, nos visitábamos más seguido y ya después ahí mi papá vio como que nosotros íbamos en serio y nos... Tuvimos problemas del carro, ¿no? Tuvimos problemas con una guagua, tuvimos una guagua y que se empezó a dar más confianza, pudimos estar más a solas. Ajá, no, porque cuando nos da la confianza, nos dice, yo sé que ustedes son pareja, hagan lo que quieran, pero no la caguen. Ajá. No la caguen. No la caguen. Él nos dice a nosotros. Aquí es donde viene, aquí es donde viene, chicas. ¿Otra llamada? No lo vamos a joder. Él nos dice a nosotros, yo no soy pendejo. Yo sé lo que ustedes están haciendo. No me interesa. Una sola cosa. No la caguen. No la caguen. Valentina, vengo ahora, y me quedo con ella. No la caguen. Yo sé, pero no la caguen. ¿Y adivina qué? La cagamos. Ahí es donde se acaba el segundo episodio aquí de Nuestra Vida. Estamos hablando de cómo hubo esa cagada. Pero antes de seguir con esa cagada, vamos a contarle una pequeña historia que va en referencia con lo que vamos a estar hablando hoy. Y es sobre un problema con la guagua que tuvimos. Cuando yo me fui a vivir con una señora que trabaja con nosotros, que me regaló una... Ajá, tú hablaste de eso en el episodio otro, ¿verdad? pasado. Ajá. So, después de ahí, la arreglé, estuvimos viéndonos todo. Ajá, le puso lucecitas. Le puse lucecitas. Mi carrito, mi guaguita, cuando tú entrabas, tenía unas lucecitas azules así que parecía que tú estabas en una guadisco ahí. Y flashaban, y tú salías, y yo salí, y yo bajaba los cristales, y el de al lado me miraba, y yo era color azul. Parecía un pitufo. El carro, la guagua pitufa. Pero, anyway, un día estuve trabajando en el restaurante, un restaurantini por ahí, allá en Florida. Y veo mi guagua con las luces prendidas, ¿te acuerdas? Yo te conté esa historia todo triste porque todavía la sufro. Veo las luces prendidas y le digo al pana, mira, vengo ahora, voy a buscarle a la guagua de Guaguation, porque para ese tiempo no hablaba mucho el inglés. Voy para allá para darle a la guagua. Y cuando fui, la señora estaba en la guagua y estaba ahí sacando las cositas y se llevó mi guagua después que yo la No, pero espérate, para ese tiempo, ¿tú todavía vivías con la señora o no? Sí, no. Para ese tiempo ya nosotros nos fuimos a vivir con tu papá. Que
Después Eso de es ahí. otra que tenemos que explicar. Ajá. Ahora vamos No, a explicar. no, es que quiero comentarle algo porque va en contexto con lo que les voy a estar hablando ya mismo. La señora que me regaló su guagua, contarle que yo la arreglara y después que tuviera chavos de vuelta, toma la guagua, arréglala, úsala y cuando tenga los chavos otra vez, pues la ponemos a tu nombre y es tuya. Tan pronto la arreglé, mientras yo vivía allá en la casa con ella, todo cool y le agradezco hasta el día de hoy que me abrió las puertas de su hogar y estuve ahí. Pero después llegó el momento donde decidimos que íbamos a vivir juntos, que le vamos a explicar ahora por qué. Pues parece que ya no le estuvo muy bien la situación. Y decidió ir a mi trabajo, quitarme la boba y dejarme a pie literalmente. Y volví a estar en caminata, porque te acuerdas, ¿cuánto quedaba? Eso queda como media hora. Media hora. Donde nosotros vivíamos. Así que... Después nosotros queríamos explotar la... Sí, no, después nosotros no, con Jota ahí nos pusimos, Jota el papá de ella, el Enojado. suegro, vamos a hacerle las maldades, pero después realizamos y después al final ella nos ayudó bastante. Así que nada, igual que la disfrute. Y lo bueno es que debe estar disfrutándola porque le metimos como $3,000 en arreglo. Así que esa boba debe estar nadando todavía por ahí. Ya, vamos a seguir con la historia porque no se olviden de esta historia porque ya mismo vamos a estar hablando, vamos a volver a esto. Este va a ser el momento, la cagada. ¿Por qué la cagamos? Explícale, dile qué pasó. ¿Cuál fue la cagada? Que no fue cagada, la verdad no fue cagada. Es que el papá de Valentina nos dio toda la confianza del mundo con una sola sugerencia. No la preñen, no queden embarazadas, estudien, hagan un negocio. Tú sabes lo positivo que hace un papá por sus hijos. Y nosotros lo entendíamos y todo, pero que... Ajá, sí, Pues esa fue la cagada, quedaste embarazada, ¿no? Quedé embarazada. Y bueno, vamos a contar la historia, cómo fue. Cuéntala, empieza tú. Yo para ese tiempo, tú vivías en un apartamento, ya tú no vivías con la vieja. Ajá, hace más cerca de tu casa. Con la vieja, bendito. Bendito, pobrecita viejita. Ajá, tú vivías más cerca de mi casa. Y tú no estudiabas, Ajá. tú trabajabas, pero yo estaba en la escuela todavía. Y yo te llamé y te dije, mira, búscame, que yo siento que estoy en embarazo. No, pero antes de eso, no, espérate, ok. Eso fue como esto empezó en diciembre. El papá de ella y la mamá le dieron una pastilla, ¿te acuerdas? O lo de la pastilla. Para que no quede embarazada. Que se Ajá. las tenía que tomar. En diciembre, ella se las estaba tomando y se lo vamos a hablar claro porque yo sé que, Jota, tú vas a ver esto. Escúchate lo que pasó en vida real. En diciembre, ella se la está tomando normal, pero que no, creo que un día o dos fallaste o no te la tomaste a la hora pues que se era. supone que uno se la tome a la misma hora Sí, todos los algo días, pasó. o si no... Y no Te le llegó la jodiste. regla en diciembre. La regla no le llega en diciembre, la menstruación. Y pasó enero y nosotros todos cagados y todo. Como que la intención no era vamos a quedar embarazadas y ya. Solamente no cayó en menstruación. Y yo, pero espérate, no hagan nada porque el miedo era que le pudiera hacer daño a ella la pastilla y al estar embarazada. Fuimos al doctor. Acuérdate, Ajá, estamos nosotros- dando la versión en ese momento. Estábamos 17 años, ¿verdad? Nosotros Era. fuimos como muchas veces al doctor a hacernos la prueba. Como 17 teníamos, ¿verdad? 17. Para ese tiempo teníamos como 17 años. Vamos al médico, nos escapamos de la escuela para ir para el médico, pagamos $25, salió negativo, pero la menstruación no te había llegado todavía. No llegaba. Pasó febrero, lo mismo, la menstruación no llega y ya, pues ya ya teníamos la mente ya de que ya tú estás embarazada, pero que volvimos otra vez el mes que pasó después y no quedó embarazada todavía, estaba negativo. Y nosotros tan raro y le decíamos al doctor qué estaba pasando y toda la vuelta y el doctor le decía, no, ella no está embarazada, todo bien. Y él dice, no, pues quizás es que como dejó de tomar las pastillas, pues hubo una interferencia entre la menstruación y el jueguito de las pastillas. Anyway, todavía estábamos asustados. Yo le dije a ella, no tomen nada de eso todavía hasta que por lo menos si caen en tus días, pues ya, pues seguimos normal. Resulta que llegó el momento donde tú le estás contando, así que siga por ahí para abajo. Porque todos estos días, todos los meses, era yo, mira, vamos a chequear, y era todo normal. Solamente un día que debería explicarle a la gente que no sé qué fue lo que sentiste, porque todavía yo trato de explicar qué sentimiento no hubo sé. que ver. Si tú eres mujer y estás viendo esto y ya has quedado embarazada otras veces, en el comentario déjanos saber cuál fue ese sentimiento que tú sentiste, que tú dijiste, ya, yo sé que estoy embarazada. Porque fue algo bien de la nada. Explícale con detalle qué pasó Fue ese algo día. bien raro. Yo estaba en la escuela y yo me levanté como que estoy embarazada. No Y después sé, tú fuiste a la como escuela. que yo sentía que estaba embarazada. ¿Por qué? No sé.
Tenía eso en la mente. Porque yo estaba trabajando y ella me dice, venme a buscar que yo estoy embarazada. Los meses anteriores, no estábamos hablando sobre, yo creo que este mes, yo creo que no. Los otros meses era como, vamos a chequear y la pregunta es ¿por qué la regla no baja? Y seguimos, ¿por qué la regla no baja? Pero ese día en específico, Kenny, venme a buscar que yo siento que estoy embarazada. Ajá, no sé, me levanté con eso, estoy embarazada. Después de yo gastar como $125 en diferentes meses para hacerle la prueba, ese día llegamos y ya estaba embarazada. Ajá. Nos dieron la cita y de esto. No, pero antes, tú no te acuerdas que fuimos, compramos una prueba casera. Oh, no, mentira. No, pero la prueba, una pregunta. Ese día que fuimos para el doctor, ¿fue ese mismo día de las pruebas? No, yo creo. Porque yo la llevé. Yo me acuerdo porque yo creo que yo te fui a buscar y yo estaba en un Hondita. Tú estabas en la guagua. ¿Estaba en la guagua todavía? No, pues lo de la Honda es otra historia. Yo la recogí. No, fíjate, el Honda fue primero que la guagua. Sí. Yeah. Anyway, Sí. la recojo, vamos para el Walgreens que está ahí cerca, compramos las pruebas, llegamos a la casa. Y compramos un Subway de tuna, a mí no se me olvida. Yo no me acordaba de eso. Compramos las pruebas y nos vamos para la casa donde yo estaba viviendo. Y así, afirmativo, eso mismo, y eso era como una felicidad cagada. Porque era como que, diablo, mira, vamos a ser papá. Pero, uy, ¿cómo le vamos a decir a tu papá? Así pasó. Después de ahí, la segunda fase fue hablarle a tu papá. Pues yo le dije, tú no le querías decir, y yo le estaba como que no hay que decirle, porque yo estaba como que hay que atenderte, asegurarte que no te falte nada, que todo esté bien en la salud y todo eso, y ese día decidimos contarle. Pero fue por teléfono, ni nos atrevimos a... Y tan pronto, le dijimos, él se salió del trabajo, nos estaba buscando, Kenny, te voy a matar, sí, deberíamos llamarlo, pero no tengo mi teléfono aquí, así que... Uy, no, a mí me da miedo todavía. Cuando veas esto, mala mía, el suegrito, si han visto los otros episodios, el suegro se ha convertido en parte de nuestra historia, que cada los pasados episodios, lo habíamos puesto por ahí, pero no lo vamos a llamar en este. No, suegrito, no es que no quiera, es que no tengo, jurado, no tengo mi teléfono por aquí, debe estar allá cargándose. Anyway, ahí él salió, y yo le dije a ella, no, vente para ese tiempo él no sabía dónde yo estaba viviendo, ¿verdad? ¿O sí? No creo, sí, porque yo le dije, vente a vivir conmigo en lo que él se tranquiliza. Él se vino para acá y después las llamadas. Y eso fue peor. Yo dije, mira mi fe de positivismo. Que yo dije, vente a vivir conmigo. No vente a vivir, vente, quédate en casa en lo que él se calma. Esa fue mi mente de humilde, de chévere. Y cuando yo hice eso, literalmente exploté la bomba nuclear ahora mismo. No, yo creo que pasó como un día y yo no aparecía. Y me llama, cole cagada, me hace el favor y viene para acá. Ahora mismo, si no, yo voy a llamar a la policía. Y no, iba a llamar a la policía y toda la vuelta. Y esa fue una experiencia no muy divertida, pero yo siento que Jota estuvo como que dentro de él estuvo un poquito contento que iba a ser abuelo, pero era tan chiquitito. Yo siento, sí, porque yo siento que él estaba feliz, pero la felicidad de él había que mirarlo con un microscopio en el fondo de su alma. ¿Tú crees eso en serio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Sí. No. Lo único que, acuérdense que Valentina es sola, ya no tiene hermana, ni tiene hermano tampoco, entonces que es única, que es lo que hace que la situación se complica aún más todavía, ¿sí o no? Ajá. ¿Y qué pasó después de ahí? Después de ahí, él nos dice que vuelvas para allá, que estaba la cosa más tranquila. Creo que fue tu mamá también, ¿no? Ajá, no, ya estaba todo como más tranquila, pero fue un proceso otra vez empezarte a hablar y eso, ¿tú te acuerdas? Ajá, no la querían hablando conmigo y toda la vuelta, anyway, pero después pasó tiempo y ellos tuvimos una conversación donde quedamos en que vente a vivir con nosotros y entre toditos pues nos ayudamos y podemos estar bien. Y
Ajá, ahí nos mudamos todos, ¿verdad? Ahí nos mudamos toditos, estamos viendo todo juntos. En un apartamento que ya buscamos. no era el apartamento, ya nos fuimos para la para un calle. townhouse más grandecito. Oh, Y- pero eso fue cuando el nene nació, el Tom no, House. pues no, ya tú en el embarazo tú estábamos en esa casa todavía, en Ajá, la primera apartamento. con la sabanita tuya de cuadritos. Y el Kenny y Valen que había allí. Si hay una foto cuando nosotros tenemos esa edad, la vamos a postear, vayan para el Instagram y la chequean. Que fue otro, háblale de ese Kenny Valen cuando nos conocimos. Eso lo saltamos en el primer. Valentina estaba tan enamorada de mí Ay, ya. que te hizo. veo Mira lo convencido, enamorada que estaba Valentina de mí. Que le dijo a su papá que escribiera en la pared de ella había un Kenny. No, yo lo escribí y después Y él mi lo papá pintó, lo ¿verdad? pintó. Había un Kenny y Valen bien lindo, Ajá, con con los cositas, con corazoncito. corazoncitos. ¿Qué tú sentiste cuando O sea, viste yo, eso? yo dije, diablo, yo soy sexy, pero no para tanto. Ay, No, ya, mentira, estaba muy no. contento. Era como que estaba cool esa vuelta ya. Oh, fíjate ya, el Kenny va. Ah, Ajá. sí. Ya después de ahí deberíamos hacerlo aquí como para Yo lo hago y tú lo pintas. Que si yo no sé pintar. ¿Qué? No sé escribir. No, pues eso yo lo hago y tú lo pintas. Yo escribo tan feo, yo soy izquierdo. Para que sepan, yo soy izquierdo. Ya tú sabes que yo escribo feo. Así que mis notas, yo le doy el papel a Valentina y le hablo y ella escribe, ¿sí o no, mami? Ay, sí. Ya después de ahí empezamos a vivir juntos allá. ¿Y qué otra loquera pasó por allá durante ese tiempo? Deja ver. No, porque después voy a hablar voy a volver a lo del carro, pero quiero saber si hubo otra vuelta durante ese momento del embarazo. Ya empezamos a ir para la cita y toda la vuelta. Ajá, que las citas eran bien. Nosotros teníamos, en la cita teníamos, mira, eso Yo está en la nota y me yo acordé. tenía- oh my God, Nosotros teníamos una rutina, ¿te acuerdas de la rutina? Sí. La cita mayormente era entre las 8 o 9 de la mañana. De camino a la cita, nos Siempre. parábamos en el Burger King. Ajá. Y nos parábamos en Burger King y comprábamos un sándwich de jamón Ajá, con el orange juice. con el orange juice Siempre. para Valentina. Así que Ajá, ese esa era Burger la King de rutina. allá del Atlantic City, yo creo que era, ¿verdad? Ajá, esa era la Saludos, rutina. un shout out ahí a ese Burger King de ahí. No, y era bien chévere. El doctor, ¿tú te acuerdas? No, y hasta el día de hoy, nosotros vamos para Burger King allí Burger King. y tú siempre estás, No, yo siempre me acuerdo porque era yo le siempre, llevo desayuno siempre, de siempre. Burger King a Valentina y dice, No. oh, ay, me acuerdo a mi otro bebé. Ay, qué lindo. ¿Y mi orange juice dónde está? No, pero fíjate, yo solo tomaba orange juice en el embarazo porque yo no tomé Ajá. orange juice después, nunca. Y del principio del embarazo, yo creo que Kensiel ya sabía la técnica y cómo se iba a desarrollar desde antes. Te voy a explicar por qué. Valentina queda embarazada, ¿verdad? Y nadie lo sabía más que ella. Después le contamos al papá y fue un desastre. Eso, Kensiel estaba calmadito. Tan pronto el papá aceptó la situación, empezamos a vivir juntos. Empezaste a chonquear en un restaurante, ¿te acuerdas? El restaurante... En Oliver Garden. Fuimos a Ya, comer. bueno, Oliver Ahí Garden, hay a mí un... no se me yo, olvida. tú dices Oliver Garden, yo digo un colombiano. No, era El Oliver colombiano, Garden. algo así. ¿Quién tiene más memoria, yo o tú? Yo creo que yo, Claro, cheque sí. qué mentira. Ella comió y eso era todo lo que comía. Tuviste los primeros meses de Ay, en el embarazo. piso, todo Un afuera, desastre, afuera. todo. Eso era comiendo y en lo que caminaba para el carro devolvía todo lo que ella se comió. No, pero una cosa, yo nunca había. Pero de Mi la vida. muerte, de la muerte. Eso era un... Que a la final ya como que estaba acostumbrada a eso. Ajá. Entonces llegó otro, fuera de eso, después de que ya estábamos bien y ya pasaron meses, nosotros, y por eso les quise contar lo de la guagua y quería tirar esto aquí en el medio, porque tuvimos un tremendo problemón. Después de la guagua, tuvimos un Honda, que el Honda lo No, el Honda no. No, el Honda yo creo que fue primero. Tuvimos la guagua. Después de la guagua, Fue el tu papá, Mustang. el papá de ella tiene un Mustang Cobra de cambio. Me dice, dale, ¿tú sabes enviar de manera stand? Digo, claro que sí. Y ya, toma, chon, y tiré primera, segunda ahí, papá, y me lo dio para el trabajo. No, tú estás hecho, vete. La clase de manejo que tuve con mi suegro fue de 5 minutos. Ujú. Pero fue mi culpa porque dije, ¿tú manejas tan? Claro que sí. Dije, dale, y el cambio, todo bien. Hacho, tan pronto me fui para el trabajo y regresé. El clutch ya no servía para nada. Quemé el clutch de la guagua. Así que después de ahí conseguimos un Honda. Y el Honda lo conseguimos a un precio barato para ¿Tú te pero era acuerdas? estándar, el carro. Ajá. Ya yo tenía la experiencia de cómo escrochar el clutch. Ya yo tenía como que esta parte no la voy a hacer porque después me pasa lo mismo que el ¿Tú Mustang. te acuerdas de la placa del Honda? ¿O no?
Que era de Puerto Rico y No, Colombia. era una mariposita. ¿Era de mariposita? Ajá. No me acuerdo. Oh, tú sabes que eso es otra. Nosotros siempre íbamos a comprar un sticker atrás Ajá. de Colombia y Puerto Rico. Y siempre que peleábamos, lo quitábamos y después volvíamos al negocio. Y volvíamos, Comprábamos otro. Ya el tipo nos Peleábamos conocía, lo que sacábamos. Estábamos a punto de comprar, como dame uno de refuerzo Dame por si una acaso. caja de sticker, porque cada vez que peleamos lo boto. No, pero chequense en esto. Salí tenía el Honda, ya sabía cómo no escrocharlo. Yo ya sabía cómo no escrochar el croche del carro. Ya yo estaba manejando sin escrocharlo. Después de ahí, la amiga del suegro, la Mona, Ajá, la Mona. nos consiguió un carro de 2 puertas color blanco, súper bacano, lindo, bien, súper mejor, estaba mejor cuidado y lo cogimos, pero el único problema era que era de 2 puertas. Y en ese momento no estábamos pensando en lo del bebé y todo, pues lo cogimos porque ya el Honda tenía problemas. Tuvimos todo el embarazo con ese carro y no quiero entrar en detalle porque esto va para el otro episodio, pero resultó la verdadera compra, el carro del año. Tuvimos nuestro primer carro del año que fue el Nissan. Decido vender mi carrito blanco, mi Ford Focus. Era súper lindo, cristales tinteados, televisión de pantallita, de touchscreen de eso, Bluetooth, toda la vuelta, speaker. Chacho, brutal, el cajo de chamaquito. Lo vendí por, ¿cuánto fue? No me acuerdo. Era entre 3,000 o 3,500, una vuelta así. 3,000. El pana me los da, cachín. Y esa misma noche que me dieron los chavos, Valentina tenía una amiga de ella Ajá, íbamos pa' un baby shower. que iba para un baby shower de ella. Y Valentina así con toda su pipa a ver cómo eran los baby shower. Y teníamos que pararnos en Babies R Us o Toys R Us, uno de los dos. Vamos para allá. Pero como tenía los chavos cash, yo no los voy a dejar en el carro. En ese momento dije, yo me los llevo. Pero estábamos peleando, ¿verdad? Sí, Por porque algo, no me acuerdo qué fue. no era pelear en sí, era que Valentina tiene un problema que hasta ahora lo tiene. Si tú le dices, Valentina, venga a las 8, Valentina quiere estar allá a las 7:55 para asegurarla ahí. Yo, Valentina, nadie llega temprano. Y esa era la pelea que tú querías. Ya estamos tarde. Yo no voy para allá. Yo voy tarde. Que todavía falta Baby Shower. Y yo, vamos a llegar, tranquila. No, pero ese día ya, estábamos bien tarde, yo me acuerdo. Sí, pero yo dije, ya como que nadie llega tarde. Eso, todo el camino era una cara y todo el estrés. Llegamos a Baby R Us y ella ahí con cara, ahí con estrés, yo ahí todo estresado, como que yo, dale, vamos, si no vamos para la casa. Y salimos de Baby R Us, llegamos a la fiesta y todo. Y cuando llegamos a la fiesta... No llegamos a la fiesta. No llegamos. Entré el llegamos. camino y me hago así y no tenía mi cartera, que fue la misma donde saqué mi tarjeta. Para pagar, no tenía mi cartera. Llego a... ¿Cómo se dice? Llego a Babies R Us otra vez, hablé con el manager, que no podemos ver las cámaras porque tiene que haber un policía. Llamamos a la policía, vieron las cámaras, se quedaron ahí un jato y que no encontraron a nadie y que me vieron poniéndomela en el bolsillo. No la tengo en el bolsillo, mi carro estaba cerca del parking lot, entre donde yo pagué hasta la puerta y de la puerta al carro tuvo que haberse caído. Le echo la culpa no a Valentina, fue al estrés que tuve, pero sí. No Nuestro primer sueño de carro del año se nos fue a ajuste por culpa del estrés de que Valentina quería llegar temprano a un baby showers. Ay, mentiras. Cuéntame su historia. Si han tenido una historia parecida a esa, déjenlo saber en los comentarios que yo la voy a leer y les voy a aconsejar porque para mí yo lloré, ¿verdad? Ese día yo lloré, ahí como un hombre ahí, pero yo era como estaba encojonado y triste. No, yo lloré demasiado. También tuvimos problemas por el sexo del bebé, ¿te acuerdas? Ajá. Cuando nos damos cuenta de que Valentina va a ser, está preñada, pues era cool, pero yo dije en mi mente, ya va a ser nena obligado. ¿Por qué? Fácil, la matemática no falla. Tengo 4 hermanas, yo soy el único varón. 2 hermanas mayor que yo, 2 hermanas menor que yo. Yo soy el único, ya ahí ya la nena hasta el semencito de nena anda en la sangre mía ya. Y Valentina no tiene hermano ni tiene hermanas, solamente ella. Ya hay como que la balanza sale así. Hay más nenas en la familia, el círculo familiar que yo. Mi hermana mayor tiene su primera bebé, es nena también. ¿Entiendes? Hace tiempo no tenía el nene. Eso era como que tiene la nena, 4 hermanas. Mi mujer tiene nena nada más. Entonces ya va a ser nena. Yo estuve todo el tiempo ahí, eso va a ser. Fuimos para hacer el gender, ¿cómo se dice? Ajá, el ultrasonido. El ultrasonido. No, pero antes de eso yo decía, no, es un nene. Yo me iba a todas que era un nene.
Porque cuando yo lo vi por primera vez, que ni se veía un puntico, un puntico. Como una bichuela. Una bichuela, yo esa bichuela, yo le vi cara de nene. No sé, pero sentí que era un nene, yo decía que era un nene, y él decía, es una nena, nena, nena. Y yo, no, es un nene. Yeah. Y después, eso fue bien chistoso, porque cuando fuimos a ver la ecografía, lo primero que salió ahí fue... La tipa le pone la cremita esa ahí en la vajiga, le pone la máquina, ¿viste el pipí? Y yo, ¿dónde? Y ya, ahí, ¿dónde? Mira, tú esto. Y lo pone así, lo circula y eso. Y yo, ¿dónde? Yo nunca supe ni hasta ahora hacer leer eso. Incluso que en el 3D. Ahí se le veía. No, yo no. Esa cosa, mucha tecnología para mí. Eso era, yo te lo juro. Y ella decía que era hombre. Y yo, nah. Y ya, yo contento, pero era un contento de que yo no lo creía, ¿verdad? Yo no lo creía. No lo creía. No fue un contento de que, yeah, va a ser nene, yo estaba como que por dentro feliz, pero por fuera como que no lo creo, no vi un huevo. Pues yo pensé que cuando ya tú sabías el género, pues iba a ver las 2 bolas y el pipí. Pero si se le veía. No, yo no vi nada de eso. Se le veía el pipicito y la bolita. ¿Sí? Sí. No, yo no lo vi. Yo no sé leer eso. Anyway, cuando me enteré que iba a ser nene, me hice el primer tatuaje. Pero sí, tú querías un nene, ¿verdad? Porque sí, yo quería el nene, porque como nunca había tenido hermanos, solamente estoy rodeada de nenas, mi experiencia era como que si es nena, ya yo tengo todo cuadrado aquí, como que esto va a ser pan comido. Después nene, pero era como que la felicidad de que por fin tengo a alguien de mi salón, no lo puede tener de hermanito, pero lo voy a tener para cuidarlo toda la vida, pues me lo dio, salió de como mi hijo. Y yo estaba feliz, me hice este tatuaje sin él nacer, ¿verdad? Él se lo hizo y no sabía, estaba peleando. ¿Tú te imaginas que la doctora le hubiese llamado pipí bola al cordón umbilical ahí que estaba como medio guindandito así? Y yo me hice ahí canciel. Ajá, eso fue. Le iban a tener que poner una canciela. Pero este tatuaje me lo hice. Yo creo que Coco estaba asustado cuando nació, le estaba mirándole más el pipí. No, yo no miré nada, esa es otra historia que vamos a contar después, yo lloré esa ya también. Pasó ese tiempo, tuvimos una pelea por eso, y incluso que lo fuimos a ver en 3D después, en 3D, ¿verdad? O 4D o algo así. Y tampoco le pude ver el pipí. No, pero ahí vimos el pipí, ¿o no? No. Ya lo mostraron porque dijeron que era nene. No, fíjate ahí, yo no le entendí eso. Pero es que era raro, esa cosa ahí toda brown y moviéndose. Después cuando fuimos, la cara del bebé, la misma tuya cuando era bebé, ¿verdad? Ah, sí, no, pero él nació blancucho como tú, así, con la pared. Él nació así y con los ojos cejados. Y todo el mundo, ya, él es la cara tuya, es la cara de Valentina. Porque era blanca. Cuando abrió los ojos, tenía los ojos así chinitos como yo y todo, y la mirada y toda la vuelta. Ajá, pero la nariz era la tuya. Ajá. Y todavía sigue siendo, yo creo que él tiene los labios tuyos y esto aquí tuyo, y la piel. Ajá, y ya para arriba, y el pelo, pues, de esto. Pero volviendo para atrás el tema, ese es un tema que vamos a estar hablando después del bebé cuando nació, porque pasaron muchísimas cosas antes. Después de la revelación del bebé, ya yo no estaba estudiando. Yo entré a estudiar, pero no en la misma escuela de ella. Ya yo me había ido y volví a estudiar en un sitio donde tú entras como una oficina y hay computadoras. O empiezas a estudiar a la computadora. Y solo es como por 2 horas, ¿verdad? Ajá, tú estudias como 2 horas. Entonces yo le sugerí eso al papá de ella, el cual le estuvo de acuerdo. Pusimos a Valentina allá. Y pero no termina a la final. No, empezamos, pero con las complicaciones del chonqueo de Valentina y la cita y el trabajo y toda la vuelta, no se pudo. No se pudo terminar, pero igual hemos cumplido las metas, no nos ha parado eso. Y quizás a los 60 lo cumplimos. Terminamos high school. Y después de ahí pasó lo más impredecible, que fue a la hora de la cita. Estoy dando ya, nos aceleramos hasta cuando el nene nació. Ahora estamos virando para después que empezamos a vivir con tu papá y todo eso. Empezamos a hacer la primera cita, tú la pagas. La segunda cita, ya tú la haces con ellos, hablas con tu aseguradora. Yo no tenía seguro, tenía 17. Ella tenía 17 también. Ella necesitaba el seguro de su papá. Lo intentamos, pero para ese tiempo su papá cobraba demasiado dinero. Y él lo aplicó, entonces se lo querían clavar el asegurador. Él dice, no puedo porque es demasiado seguro. Así que la solución que tomamos era o emanciparnos. No, porque ellos nos dijeron como que... El doctor nos dice, mira, hay 2 maneras. Dile a tu papá que te consiga el seguro y viene, o se emancipan. ¿Cómo fue la emancipación?
firmar ir a la corte y firmar la vuelta de que está emancipado y toda la vuelta. Pero para ese tiempo yo era menor y no tenía contacto con mami para ese tiempo. No, pero tú te más... Pero para ese tiempo no. Entonces, la otra decisión que era más rápido y más eficiente era la de casarnos. Así que ya saben cuál es la decisión que tomamos, pero vamos a hablarlo en el otro episodio. Vamos a hablar de cómo nos casamos, cómo fue la boda. Vamos a hacer una galería de fotos para enseñársela a ustedes, porque yo estaba bien gordito para ese tiempo. No, y yo también. Mi forma de... Vamos a hablar del recorte que me hicieron en la boda, que me escocotaron, me calviaron, no sé, parecía un loco, no un loco, pero un loco bien vestido. Vamos a hablar del honeymoon, de la, ¿cómo se dice? La luna de miel. La luna de miel, que todo esto fue en el embarazo. Y fue un desastre la luna de miel fue un desastre. El único día feliz, cool, divertido fue el día de que salimos de la boda para el hotel, que hicimos la vuelta ahí y después de ahí fue un desastre. No se lo pueden perder la otra semana, el mismo día, ahora el mismo canal, Kenny Valen TV. Espero que les haya gustado. Si han llegado hasta aquí, suscríbanse al video. Gracias por el apoyo. Mira, este regalito me lo dio el nene mío. Lo puse aquí en el de esto. Estoy pensando poner una mesita. Y el caso de que ustedes me quieran regalar sus diseños, sus cartitas, sus vueltas, lo ponemos ahí para que la gente vea y hacemos como un open box aquí para ustedes y lo ponemos ahí. Si les gusta, si les parece buena la idea, déjenlo saber en los comentarios y nos ponemos para esa vuelta para mandarle la dirección o dejarla en la descripción y puedan mandar cualquier bobada que ustedes quieran mandar. Gracias por los 100 suscriptores, vamos rumbo a los 500. Gracias por su apoyo y esperen más contenido. Soy de tus redes sociales. Sigue, dile ahí tus redes sociales. Mi Instagram personal, _ValenTV, Facebook, Valentina Lopera. El mío es Kenny el Inconforme en todos lados. Síganos en todos lados como Kenny Valen TV, Instagram, Facebook y obviamente aquí YouTube. Spotify. Y recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!